¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta realmente dejarse llevar por la avaricia? No hablo solo de dinero, sino del precio que se paga en tranquilidad, en relaciones, en libertad, incluso en la propia dignidad. La historia de la humanidad está llena de ejemplos en los que la ambición sin freno ha llevado a personas comunes, empresarios, jugadores o soñadores a tocar la cima para después desplomarse sin remedio. Bienvenido a Historias con Precio, el espacio donde descubrimos relatos que parecen sacados de una película, pero que encierran lecciones muy reales. Aquí exploramos vidas marcadas por decisiones, por casualidades y por ese lado humano que todos compartimos, los deseos, los errores y las segundas oportunidades. Hoy escucharás 3 historias diferentes, pero unidas por un mismo hilo: la avaricia. Veremos cómo un joven trabajador dejó escapar su futuro por querer más de lo que necesitaba, cómo un empresario exitoso transformó la ambición en una prisión, y cómo alguien que parecía no tener nada acabó pagando el precio más alto al intentar ganarlo todo de golpe. Al final, descubrirás que aunque cada historia es distinta, todas convergen en una misma enseñanza. Cuando el deseo de tener más nubla la razón, siempre hay un precio que pagar. Dicen que la avaricia no se reconoce en el espejo. Uno siempre cree que solo está trabajando duro, que simplemente está aprovechando una oportunidad, hasta que ya es demasiado tarde y descubre que lo que parecía brillo era, en realidad, una trampa dorada. Martín tenía 22 años y un futuro aparentemente claro. Había crecido en un barrio obrero, hijo de un mecánico y una costurera, y desde pequeño supo que si quería algo, debía ganárselo. No era un estudiante brillante, pero sí constante. Trabajaba de ayudante en un taller mientras estudiaba contabilidad en las noches, convencido de que un día tendría su propio negocio. Un viernes cualquiera, mientras cambiaba neumáticos, escuchó a 2 clientes hablar sobre la mina de oro que representaban las criptomonedas. Era 2016, cuando todavía no se hablaba tanto en los noticieros, y aquella conversación lo encendió por dentro. La oportunidad está ahí afuera, solo para el que se atreva a tomarla, pensó. Ese día, al llegar a casa, no pudo dormir. Pasó horas investigando en foros, viendo videos y leyendo blogs. No entendía casi nada de blockchain ni de mercados, pero sí entendió algo. La gente estaba ganando dinero. Y rápido. Lo que comenzó con curiosidad pronto se convirtió en obsesión. Al principio, Martín invertía lo que le quedaba de su sueldo. Pequeñas cantidades que se duplicaban o desaparecían de un día a otro. Pero pronto, aquello no fue suficiente. Vendió su motocicleta, la que tanto esfuerzo le había costado comprar. Luego convenció a su madre de prestarle los ahorros que guardaba para reparar el techo de la casa. La vida cotidiana comenzó a deteriorarse. Sus amigos lo veían menos. Faltaba al taller, mentía a su jefe y pasaba noches enteras frente a la pantalla, persiguiendo gráficos verdes y rojos. Un día, un mensaje privado en un foro lo atrapó definitivamente. Un supuesto mentor le ofrecía acceso a un fondo exclusivo de inversión con rendimientos garantizados. Bastaba transferir sus fondos a una billetera segura. La promesa era demasiado tentadora. Martín, sin pensarlo 2 veces, puso todo lo que tenía. El lunes siguiente, al revisar la aplicación, la billetera estaba vacía. 0. Ni rastro del dinero. Intentó contactar al mentor, pero el perfil había desaparecido. Llamó a su madre con la voz temblorosa y le confesó que los ahorros se habían esfumado. Ella no le gritó, pero esa calma dolió más que cualquier regaño. Intentó recomponerse, volver al taller, recuperar el ritmo. Pero algo se había roto. La avaricia le había robado más que dinero. Le había quitado la confianza de su familia, su disciplina e incluso la pasión por aquello que antes lo motivaba. Se dio cuenta de que no solo había perdido lo que tenía, sino también lo que era. Con el tiempo, Martín se rehizo poco a poco. Terminó la carrera, consiguió un trabajo estable en una firma de contabilidad y hasta volvió a sonreír. Pero cada vez que pasaba frente a una pantalla con gráficos, un frío recorría su espalda. Martín aprendió que la avaricia no siempre aparece disfrazada de codicia desmedida. A veces se viste de oportunidad, de inversión inteligente o de atajo hacia el éxito. Y aunque perseguir sueños no es malo, entregarle la razón a la ansiedad por tener más siempre termina saliendo caro. El precio que pagó Martín no se midió en dólares ni en monedas digitales.
Se midió en confianza rota, en amistades perdidas y en noches de insomnio. Y comprendió que, cuando el dinero se convierte en obsesión, uno deja de vivir para simplemente especular. El éxito tiene un brillo cegador. Y cuando la avaricia se mezcla con ese resplandor, uno puede confundirlo con eternidad. Pero todo imperio construido sobre la obsesión de tener más, tarde o temprano, muestra sus grietas. Gabriel era un empresario admirado. Con apenas 35 años, había levantado desde cero una cadena de restaurantes que se expandía por varias ciudades. Gabriel había nacido en una familia humilde y había jurado que nunca volvería a pasar hambre. Su obsesión no era solo crecer, sino multiplicar su riqueza sin límite. No se conformaba con dirigir un negocio rentable. Quería competir con gigantes, abrir sucursales en cada esquina y diversificar en todo lo que se cruzara. Su círculo cercano lo admiraba, pero también lo temía. No toleraba errores y exigía jornadas interminables. Para él, el descanso era una pérdida de tiempo y el dinero, la única medida del éxito. Gabriel pidió préstamos millonarios para expandirse más rápido, invirtió en proyectos de moda que no conocía y presionó a sus equipos hasta el agotamiento. Al principio parecía imparable. Cada inauguración atraía a la prensa y a los inversionistas, que lo veían como un visionario. Pero tras las luces y los aplausos, la realidad era muy distinta. Las cocinas estaban desorganizadas, los clientes se quejaban de la calidad y los empleados renunciaban en masa por el trato despótico. La caída llegó de golpe. Una auditoría reveló que varias de sus inversiones estaban endeudadas hasta el cuello y que había desviado fondos de sus propios restaurantes para cubrir agujeros. La noticia estalló en los medios. El empresario modelo resultaba ser un hombre al borde de la quiebra. Los bancos comenzaron a exigir pagos inmediatos. Los proveedores dejaron de fiarle. Los locales que antes eran noticia por sus aperturas, ahora aparecían en las páginas de economía como ejemplos de fracaso por mala gestión. Lo que más dolió a Gabriel no fue perder dinero, sino la soledad repentina. Sus socios desaparecieron, los amigos de conveniencia dejaron de llamarlo, y hasta su familia le dio la espalda, cansada de años de desprecio y ausencia. Una noche, sentado en una oficina vacía, comprendió el peso de su ambición desmedida. Había querido ser más grande que todos, y en el proceso se había quedado sin nada, sin negocios, sin confianza y sin compañía. Su historia dejó una enseñanza amarga. La avaricia siempre cobra intereses, y cuando llega el momento de pagarlos, no se lleva solo el dinero, sino también aquello que nunca se recupera, la confianza y el respeto. Hay personas que no buscan construir poco a poco, ni esperan el fruto del esfuerzo. Rosa tenía 47 años y una vida sencilla. Era cajera en una pequeña tienda de abarrotes de su barrio y vivía con su hija adolescente en un modesto departamento alquilado. No le sobraba nada, pero tampoco le faltaba lo esencial. Pagaba la renta, ponía comida en la mesa y de vez en cuando se permitía algún antojo. Sin embargo, Rosa cargaba con una frustración silenciosa. Cada vez que veía a las clientas entrar con bolsos de marca o escuchaba a los vecinos hablar de viajes y carros nuevos, sentía que la vida había sido injusta con ella. «Yo trabajo más que muchos y no tengo nada», se repetía mientras contaba billetes detrás de la caja. Un día, un cliente dejó olvidado un billete arrugado de lotería junto al mostrador. Rosa lo tomó con la intención de guardarlo y devolverlo si alguien lo reclamaba. Pero pasaron horas, luego días, y nadie apareció. La tentación se apoderó de ella. Lo revisó y descubrió que tenía un premio menor, unos pocos cientos de dólares. En lugar de alegrarse por la coincidencia, esa chispa encendió una hoguera. Pensó, si esto pasó de casualidad, ¿qué pasaría si jugara en serio? Desde ese día, Rosa empezó a gastar parte de su sueldo en billetes de lotería, raspaditos y apuestas clandestinas. Los fines de semana, en lugar de salir con su hija, se iba a escondidas a locales donde podía apostar en máquinas electrónicas. A veces ganaba algo y lo celebraba como una señal del destino. Otras, perdía más de lo que podía permitirse, y volvía a casa inventando excusas sobre gastos imprevistos. La nevera estaba más vacía, las cuentas llegaban con retraso y la tensión en casa se hacía insoportable. Un día, al salir del trabajo, escuchó de un sorteo especial con un premio millonario. No lo dudó. Gastó todo su salario en boletos, convencida de que esa sería su gran oportunidad. Esa noche,
Frente al televisor, apretó los boletos con manos sudorosas, esperando el milagro. El número ganador fue anunciado. Y no coincidía, ni un solo dígito. Rosa sintió un vacío indescriptible en el estómago. Al día siguiente, la adolescente la enfrentó. Le mostró la nevera vacía y las cuentas sin pagar. Mamá, no necesitamos millones, solo que estés aquí con nosotros. Las 3 historias que acabas de escuchar tienen algo en común: la avaricia disfrazada. En Martín, se presentó como la promesa de una riqueza rápida en el mundo digital. En Gabriel, como la ambición de un imperio que nunca sería suficiente. Y en Rosa, como la ilusión de que la suerte podía arreglar lo que la vida parecía negarle. Distintos contextos, distintas edades, distintos sueños, pero la misma raíz. El precio de la avaricia no siempre se mide en billetes. A veces se paga en confianza perdida, en relaciones rotas, en soledad, en noches de insomnio o en la angustia de haber fallado a quienes más importan. Estas historias nos recuerdan que el verdadero valor no está en tener más, sino en aprender a reconocer lo suficiente. Y ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas historias? ¿Has visto ejemplos parecidos en tu vida o en tu entorno? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva puede ayudar a otros a reflexionar también. Gracias por acompañarme en este viaje. Esto fue Historias con Precio, el canal donde descubrimos que detrás de cada decisión siempre hay una factura que pagar. Nos vemos en el próximo video.